¿Cuánto trabajo se realiza levantando un objeto de 40 libras desde el suelo hasta la parte superior de un edificio de 20 pies si el cable usado pesa 0.5 libras por pie? Bueno, la fuerza requerida para levantar el objeto tiene dos componentes. Tenemos que considerar el peso del objeto, que es 40 libras, pero también el peso del cable, que cambia a medida que el objeto se mueve hacia arriba. A medida que el objeto se mueve hacia arriba, el cable se acorta y, por lo tanto, el peso del cable es menor. Y por lo tanto, la función de fuerza F de X sería igual a 40 libras, el peso del objeto, más el peso del cable, que nuevamente cambiará a medida que el objeto se mueva hacia arriba. Aviso, comienza a los 20 pies de largo. Y si pesa 0.5 libras por pie, 20 veces 0.5 serían 10. Entonces, el cable comienza a las 10 libras, pero luego pierde 0.5 libras por pie. Entonces, tendríamos que restar 0.5 veces X, donde X es el número de pies. Entonces, si simplificamos esto, tenemos F de X, igual a 50. Menos 0.5x. Ahora, antes de encontrar el trabajo requerido para levantar el objeto a la parte superior del edificio, veamos el gráfico de esta función en el plano de coordenadas. La función está graficada aquí en azul. Tenga en cuenta que el eje horizontal es la distancia recorrida en pies, y el eje vertical es la fuerza en libras. Y como el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, si encontramos el área bajo esta función, por encima del eje X sobre este intervalo cerrado de 0 a 20, sería el trabajo requerido para levantar el objeto a la parte superior del edificio. Entonces, podríamos encontrar esta área usando la fórmula del área para un trapecio, pero usemos una integral de f, donde el trabajo podría ser igual a la integral de f de x de a a b, o en nuestro caso, de a b sería de 0 a 20 pies. Por lo tanto, el trabajo requerido para levantar el objeto a la parte superior del edificio sería igual a la integral de 50 menos 0.5x de 0 a 20. Así que ahora, encontraremos la función antiderivada, que sería 50x menos 0.5 veces x al cuadrado dividido por 2. Evaluaremos esto en 20, y luego en 0, y luego encontraremos la diferencia. Vamos a limpiar esto primero. 0.5 dividido por 2 sería 0.25. Entonces, tenemos 50x menos 0.25 veces x al cuadrado. Y ahora evaluaremos esto en 20 y luego en 0. Bueno, cuando x es 20, tenemos 50 veces 20, menos 0.25. Multiplicado por 20 al cuadrado. Y luego, cuando x es 0, tenemos 0 menos 0, que es solo 0. Ahora, iremos a la calculadora para determinar este valor. Tendríamos 50 veces 20, menos 0.25. Multiplicado por 20 al cuadrado, que es igual a 900. Y por lo tanto, el trabajo realizado sería de 900 libras pie. Espero que hayas encontrado esto útil.